con el avance de la materia. Estamos tratando el tema de nosotros vemos luego cómo se define cuál es lo que es el triángulo y el tetraedro del fuego y algunos principios de la combustión, tomando en cuenta también a los combustibles, a los comburentes. Y hemos concluido el capítulo viendo a ver las causas y orígenes de los incendios. Hasta ahí habíamos visto la anterior clase y ahora vamos a continuar. Entonces, vamos a ver los, la clasificación de los fuegos y los tipos de riesgos. Para ello vamos a recordar primeramente qué es un fuego, ¿ya? Y vamos a decir de que el fuego es el fenómeno químico y hemos visto que es un fenómeno químico, en este caso decimos siempre que es exotérmico, que tiene desprendimiento de calor y luz, y además es el resultado de la combinación de los tres elementos básicos que conforman el triángulo del fuego y que hemos dicho que es el combustible, el calor y el oxígeno. Un incendio, por el contrario, si nosotros vemos, es un fuego, es un gran fuego, un fuego de gran magnitud que está descontrolado, tiene grandes proporciones y que no puede ser extinguido en sus primeros minutos. El amago de fuego o conato de fuego es un fuego que tiene pequeñas proporciones y que puede ser extinguido en los primeros minutos de su iniciación. Existen claras diferencias, inclusive en la presentación de los diferentes tipos con el combustible, con el calor y el comburente. Entonces, los fuegos dan lugar a la presentación de estas tres formas, o el fuego puede presentarse en estas tres formas y que además visiblemente pueden ser reconocidos con mucha facilidad. Recordemos que es un combustible y hemos dicho, bueno, un combustible es todo lo que nos rodea y que puede estar presentado en sus tres estados en la naturaleza. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Además de indicar de que un combustible destila vapores y estos vapores son inflamables que en contacto con esto, por efecto del calor que, que está adquiriendo y además en combinación con el comburente, da lugar a lo que es el fuego. Es importante entender y recalcar que estamos rodeados de material combustible, porque los combustibles pueden ser, hemos dicho, la leña, el algodón, papeles, cartones, plásticos. Entonces estamos rodeados, lo hemos dicho al principio y ahora volvemos a recordar que sí, estamos rodeados de material combustible. La peligrosidad del combustible va a depender de la facilidad eh, para llegar al proceso de ignición y además va a depender de la velocidad de reacción que tenga este respecto a lo que es
en cuanto a su combinación. Joel, Coca, ¿podrías por favor apagar tu micrófono? Muchas gracias. Recordemos que es un comburente, que es el segundo elemento del triángulo del fuego, o es uno de los elementos del triángulo del fuego, que se combina de manera cabal con el combustible y además por la acción de una chispa o energía o calor, da lugar a lo que es el fuego, ¿no? Entonces el combustible eh, normalmente hemos dicho que está en el oxígeno del aire, ¿no? Entonces el oxígeno del aire está compuesto por un 78% de nitrógeno, el oxígeno como tal de 21%, el aire está compuesto por estas proporciones y 1% de varios, ¿no? Entonces esa es la composición natural del aire. Eh, y el tercer elemento, que es la energía de activación o el calor o la chispa que se necesita para dar inicio al fuego. Sabemos nosotros que sin calor suficiente no va a haber fuego. Esta es una energía de activación y puede ser también mecánica, térmica o química o eléctrica. Eso en cuanto a algunos términos de poder recordar lo que ya hemos visto en cuanto a lo que es primeramente el concepto básico de fuego bajo las características que pueda presentarse, así como también estamos viendo y repasando lo que es un componente, un combustible y además el calor o la energía de activación que se requiere para formar el triángulo del fuego. Sabemos que la combustión es un proceso físico-químico mediante o por el cual eh, un elemento que puede ser gaseoso, líquido o sólido va a llegar a descomponerse a una determinada velocidad y además da la posibilidad de que se pueda generar la luz y además calor. Algunas imágenes presentamos sobre lo que es, sobre cómo se presenta el fuego y cómo se intenta o se trata de sofocar ese fuego. Ok, ahora veamos la clasificación de los fuegos según los materiales que provocan el incendio o también decimos según los materiales incendiados. Según la NFPA, se tiene un nivel de clasificación de 4 y hace referencia a los fuegos de clase A, B, C y D y K. 5. En cambio, la Unión Europea solamente hace referencia a los fuegos de clase A, B, C y D, que son 4. Veamos esa clasificación. Los fuegos de la clase A se representan con un triángulo inscrito donde se inscribe la letra A y que hacen referencia a aquellos fuegos que se producen en materiales comunes, combustibles comunes, sólidos, como leña o madera, también cartones, telas. Estos materiales tienen la característica de producir
brasa cuando se quema. Ese residuo es lo que deja cuando se procede con la combustión. En los fuegos de la clase B que se producen en líquidos, los combustibles acá son líquidos, como las pinturas, la gasolina, también puede ser todo lo que es el petróleo, alcoholes. En este grupo se incluyen el gas licuado de petróleo y también algunas grasas de lubricación de las máquinas. Tienen una característica diferente a la clase A y en este caso no dejan residuos cuando se queman. En los juegos de la clase C, estos son juegos que se representan con un círculo y se denominan juegos eléctricos. Este tipo de juegos eh, se producen en equipos o en instalaciones eh, que se encuentran bajo carga eléctrica. O dicho de otra manera, se encuentran estos equipos energizados. Los juegos de la clase D es un tipo de juego de características especiales porque en este tipo de juegos nosotros vemos que se hace referencia a metales que son inflamables o que se encuentran químicamente activos. Generalmente se producen polvos o virutas de aleaciones de cierto tipo de metales. Particularmente se hace referencia a los metales livianos, como por ejemplo el potasio, el magnesio, el sodio, el aluminio. En cuanto a los juegos de la clase K, que es el juego diferente, que este juego tipo de juego no se representa o no se considera en los juegos en la clasificación de la Unión Europea, eh, tiene como símbolo un hexágono con una letra K en su interior. Y este es provocado por aceites de cocina, como por ejemplo en las freidoras de cualquier tipo de aceite o grasa, como por ejemplo aceite animal o aceite vegetal. Mm, la NFPA considera importante clasificar o tener esta clasificación más porque el aceite de cocina es muy difícil de apagar y además reacciona violentamente al contacto con agua. A ver, ¿qué más podríamos decir? Para su extinción se utiliza un extintor específico y especial con características propias para este tipo de aceite o para este tipo de fuego o clase de fuego. Acá podemos apreciar cada una de las clases de fuego con su clasificación y los ejemplos correspondientes, así como también la simbología que se utiliza para poder reconocerlos con facilidad cuando se encuentren inscritos en los extintores. Vamos a ver ahora las fases del fuego. Dentro de lo que es
del fuego podemos reconocer una fase inicial, una fase declarada y una fase incontrolada. La fase o etapa inicial es en la cual nosotros podemos apreciar que hay un fuego que recién está empezando y que puede ser apagado con extintores. Se dice que es la mínima expresión de un fuego. La fase declarada, que es esta fase donde ya nosotros debemos extinguir el fuego, ya no utilizando los equipos portátiles, sino más bien sistemas hidráulicos, que dependiendo del tipo de fuego se verá la necesidad de qué cantidad de líneas de hidráulicos se va a necesitar. En la fase incontrolada y es un fuego uh, en el que difícilmente ya puede ser controlado y donde nosotros tenemos gran cantidad ya de combustible sólido por lo general que ya ha sido consumido y que ha quedado como residuo grasa. Entonces, en esta situación nosotros necesitamos claramente del apoyo de gran cantidad de personas para poder lograr sofocar el fuego y además necesitamos el equipo adecuado con el agente extintor adecuado en grandes cantidades, no como en las anteriores etapas, y además de eso, gran cantidad de chorros que decimos, ¿no? Del agente extintor para poder sofocar el fuego. Entonces, en cada una de estas etapas podemos hacer una similitud cuando se tiene o se hace referencia a una pelea, ¿no? O a una guerra. En la primera instancia se dice que el hombre ha ganado la batalla. En la segunda parte podemos indicar de que va a ser una dura pelea entre el fuego y las personas. Y en la tercera etapa, si nosotros nos descuidamos, es el fuego que ha ganado vigencia y vigor y que está listo prácticamente para cobrar vidas humanas, ¿no? Y que está de tal forma que está esperando que se cometan errores o que no se pueda lograr con el apoyo de los equipos a poder sofocar el fuego y por lo tanto tener la posibilidad de que cobre vidas en este caso, ¿no? El fuego va a cobrar vidas, por eso se dice que está esperando por ti. Sabemos claramente que existen varios métodos de propagación del fuego y cada uno de ellos tiene sus propias características. Se habla del método de radiación, de convección y conducción. Y se va a dar conducción cuando el calor es conducido, cada uno de ellos tiene sus mecanismos. En el primer caso se habla de un mecanismo que va de un cuerpo a otro. En el segundo caso se habla de transferencia de calor que se realiza a través de- del movimiento de aire o de líquido. O sea, va el calor bajo esas circunstancias. Y radiación a través de ondas que tocan el objeto cuando éste se calienta, ¿no? Entonces, estos mecanismos nos dan también la posibilidad de ver a nosotros cómo se propaga el fuego, bajo qué circunstancias o bajo qué mecanismos podría el fuego propagarse y en función a ello también se podría tomar acciones que podrían ir a mejorar. Y hemos visto que el fuego tiene tres fases y en cada fase nosotros sabemos y cómo vamos a
tener presente en qué circunstancias el fuego y además cómo podríamos nosotros combatirlo. Cuando existen juegos de grandes proporciones, por lo general la prioridad es salvar las vidas. Y bueno, la parte material un tanto trata de no ser desestimada, pero no es la prioridad. Los bomberos cuando van y apagan y ven que el fuego ya es, ya no, ya está en una etapa descontrolada, lo primero que hacen es ver la posibilidad de salvar vidas. Y después, y también obviamente, pero tratar de sofocar el fuego, justamente para evitar más muertes, ¿no? A ver, vamos a ver, ahora pasemos un poco a ver los extintores. ¿Qué son los extintores? Todos conocen y hemos tenido la posibilidad de poder ver un extintor. Los extintores son equipos portátiles eh, y que además se considera que es un aparato autónomo que permite proyectar o hacer una descarga y dirigir, expulsar un agente extintor sobre un fuego. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer esa expulsión o la proyección del agente extintor, que se realice, que se realiza a través de la presión interna que tiene el mismo. Es un cilindro en el cual en su interior tiene un agente extintor que está presurizado y que por lo tanto puede salir proyectado por esa presión interna que tiene. Este aparatito constituye un medio adecuado para poder tomar acciones rápidas sobre un incendio y utilizar además un extintor en el momento preciso ayuda a sofocar un incendio. Por eso se dice que un extintor es eficaz solamente cuando este es utilizado en la fase inicial de un incendio. Además es importante entender que la utilización de un fuego o de un extintor para sofocar un fuego es, debe seguir un protocolo. Eh, las personas que deben hacer uso de un fuego deben estar entrenadas y capacitadas, ¿no? Porque de esta manera se va a garantizar que toda la actividad y la operación de extinción del fuego vaya a ser desarrollado con un adecuado nivel y además con un adecuado nivel de seguridad. Entonces, eso nos permite a nosotros tener la certeza de que todo lo que hemos hecho para apagar el fuego ha sido de manera correcta. Y más bien no estamos entrando en un proceso de tratar de más bien perjudicar si no actuamos de manera correcta y en el momento preciso. El extintor está compuesto por un recipiente metálico o cuerpo, un agente extintor, un agente que ayuda a la salida del agente extintor o un agente expulsor, que también se denomina agente o sistema de presurización. Además, comprende eh, una serie de elementos de disparos y además tiene unos dispositivos de seguridad. Eso para garantizar el uso y además el mantenimiento adecuado que se debe dar a este
eh, equipo que se denomina extintor. También se puede apreciar dentro de lo que es el extintor, la clase de extintor o la clase de fuego que puede ser sofocado en virtud al agente extintor que lo contiene o que contiene el cilindro. Entonces, la simbología que se utiliza en los extintores es la siguiente. Y su significado, o viendo esta simbología, nosotros podemos saber claramente a qué tipo de agente extintor tiene y qué tipo de fuego puede ser apagado con este extintor. En el primer caso se hace referencia exclusivamente para fuegos de la clase DC, en el segundo caso para clase A y en el tercero para una combinación de las tres clases de fuego que nosotros tenemos, la clase A, B, C principalmente, ¿no? Es una combinación. Son agentes extintores que pueden ser utilizados para esa clase de fuego. Existe otra clasificación del fuego que hace referencia a una clasificación según algunas características de movilidad que pueda tener el extintor. Y esta clasificación puede ser la siguiente. Eh, tenemos extintores que normalmente conocemos, que son los extintores portátiles, y que estos están concebidos para ser transportados y además utilizados a manos. Estos son los extintores más comunes y que también en las diferentes carreras de la facultad los hemos podido ver y apreciar. Tengo entendido también que los diferentes laboratorios tienen sus extintores y que, bueno, para nadie es desconocido este tipo de extintor, ¿no? Todos han tenido la oportunidad, por lo menos, si no es de utilizarlo, por lo menos de verlos, ¿ya? Entonces, esos son los extintores más comunes y que normalmente están presentes, ¿no? En todas las oficinas, laboratorios, etcétera. Inclusive existe una ley que establece claramente que debe portarse en las movilidades públicas y privadas un extintor. Tienen varias capacidades, hay hasta de 8 kilos, de 2 kilos hasta 8 kilos, que son los más comunes. La segunda clasificación hace referencia a extintores eh, móviles y este tipo de extintores, eh, bueno, tienen un mayor peso que los extintores portátiles y justamente es que por su peso, que es por lo general que tienen un peso superior a 20 kilogramos, estos dificulta su traslado o no pueden ser cargados por una persona. Para ello o para su traslado, y por esta razón además es que se dispone de unas ruedas y de esa manera pueden trasladarse con mayor facilidad. La persona no va a poder cargar 20 kilos con mucha facilidad, ¿no? Y además en un momento de incendio, con la rapidez o con no le va a permitir actuar en el momento que corresponda, ¿no? La otra clasificación hace referencia a ver a extintores fijos. Estos están dispuestos en cierto tipo de instalaciones, pero de manera fija, no se pueden trasladar a ninguna parte. Eh, Funciona de manera automática, en términos generales, esto funciona de manera automática sobre un riesgo que se pueda tener. Por ejemplo, están dispuestos cerca de lugares que puedan manejar calor, que puede ser una calefacción o tal vez o calderas de calefacción, hornos,
¿Ya? ¿Cómo funcionan estos extintores fijos? Funcionan de manera combinada con los sistemas de también de detección automática, por ejemplo, de humos, ¿no? Si se, si se activa ese sistema de detección automática de humo, entonces los extintores que están fijos también automáticamente van a cumplir su función para un lugar determinado, ¿no? Para una situación determinada, como por ejemplo algunos lugares donde haya niveles elevados de temperatura. Otra clasificación hace referencia a aquellos extintores que son utilizados según, se clasifican según el agente extintor. Hay extintores de agua, de todo tipo, agua a presión, agua a chorro, extintores de polvo químico seco, eh, los extintores de dióxido de carbono, cada uno con propiedades específicas para poder apagar, ¿no? Entonces, en función a esta clasificación, existen eh, 7 tipos de extintores que pueden ser utilizados y son clasificados como se muestra en esta imagen, ¿no? Se establece claramente para cada uno de los tipos de fuego, para los 5 tipos de fuego, una, una clasificación según el agente extintor que tenga que se tenga. Entonces, para cada uno de ellos, vemos claramente qué extintor puede ser utilizado y qué extintor no puede ser utilizado. Entonces, vamos a ver, acá también tenemos otra imagen que también nos muestra la utilización de los diferentes extintores en función a la clase de fuego, ¿no? Están representados cada uno de ellos y además se puede ver también cómo es esa clasificación. Las representaciones en cada una de las imágenes son diferentes, pero el principio de acción de los agentes extintores son el mismo. Es importante también tomar en cuenta y estar seguros de cómo vamos a ubicar un extintor. Un extintor tiene que estar ubicado, tiene que cumplir, para que instalarse el extintor, el espacio donde vaya a ser dispuesto tiene que cumplir ciertos requisitos y ciertos criterios. Y esto hace referencia a que el extintor debe estar ubicado en un lugar limpio, seco, estratégico, debe estar despejado y además el lugar donde esté colocado no debe estar al aire libre, sino debe estar en un lugar cubierto, ¿no? Estos requisitos nos ayudan a nosotros a, a que el extintor, a que cuando exista un fuego, la persona o las personas que vayan a utilizar o apagar ese fuego, usando el extintor, puedan tener la posibilidad de encontrarlo lo más rápido posible y que se tenga, bueno, accesibilidad justamente por eso, ¿no? Tiene que estar en un lugar visible porque se tiene que actuar rápidamente, ¿no? Y de además cumplir, no solamente visible, ¿no? Cubierto, limpio, seco, estratégico, despejado. Ahora, la instalación de los extintores también está normalizada. Debe colocarse siempre en una pared vertical, ¿no?
y, eh, y de ser posible debería estar cerca de los puntos de evacuación. La altura mínima es de 80 centímetros y la máxima de 1,20 en función al promedio de altura que se tiene de las personas, ¿no? Sin embargo, es importante entender que un extintor no puede ser colocado en el suelo directamente, ¿no? Tiene que tener altura mínima del suelo hacia arriba 80 centímetros, ¿no? Entonces, todo esto nos permite a nosotros ver que el extintor, uh, para descolgarlo, está ubicado de manera adecuada, de manera apropiada y tomando siempre en cuenta de que esto va a facilitar y va a dar la posibilidad de que la persona que vaya a actuar a utilizar el extintor pueda ir pues a levantarlo lo más rápido posible y poder actuar. Muy bien, acá estaríamos concluyendo lo que es la segunda parte que hace referencia a los accidentes producidos por el fuego. Estamos viendo ya un poquito más, entrando en más detalle de lo que es el fuego, las propiedades, etcétera, y todo lo que se tenga. Entonces, vamos a ver si tienen algún aporte o alguna situación que ustedes quisieran compartir. Dejamos el espacio y por favor levantan la manito y podemos atender esa situación. Adelante, por favor. Inge, acerca de los extintores, nosotros en los laboratorios, si no me equivoco, no tenemos, digamos, para los distintos tipos de fuego. Creo que uno es, no sé si me equivoco, el que es en general, pero por normativa se debería tener, digamos, para todos los tipos de fuego, digamos, porque en laboratorios, o sea, digamos, hacemos diferentes tipos de experiencia donde manipulamos ácidos, también el gas que usamos en casa, como un mechero Bunsen, y entre otros. En realidad debería hacerse un análisis y un estudio, ¿no? De qué cosas lo que con mayor frecuencia manejan ustedes y para eso está la evaluación de riesgos, ¿no? La identificación de peligros y la evaluación de riesgos. En base a eso, en base a los resultados de eso, deberían elegir el tipo de fuego. Normalmente en oficinas y en lugares de trabajo donde haya una combinación de fuegos ABC, puede utilizarse el extintor combinado, ¿no? El ABC que por lo general se tiene y que ahora se está manejando. No creo que necesiten un extintor del tipo K. Tampoco creo que necesiten un extintor del tipo D, pero eso lo estoy diciendo porque no conozco qué tipo de pruebas hacen, etcétera, sino por el concepto mismo de lo que representan cada uno de esos juegos. ¿O qué opinas? Sí, está bien, eso igual, sí. Tiene razón en la parte de casi no utilizamos tanto elementos que se adapten al juego K. ¿No? Es importante por eso, ¿no? Ver eso, ¿no? De todas formas, eso lo estoy diciendo yo solamente en términos conceptuales. Ahora, necesariamente tendríamos que ir a identificar los peligros, hacer la evaluación de riesgos y sobre la base de ello nosotros vamos inclusive podríamos hacer un mapita de riesgos de laboratorio que nos permita a nosotros, identificar dónde se van a encontrar ese tipo de riesgos y en el mismo mapa podemos hacer la distribución de lo que es no solamente los extintores, sino también la señalización. El mapa de riesgos es una representación gráfica de mucha utilidad,
Entonces, si tenemos ese mapita de riesgos listo ahí en el laboratorio, todos van a saber dónde se van a ubicar los extintores, qué señalización hay y qué tipos de riesgos podrían estar expuestos todos ustedes como estudiantes. Además, dónde van a encontrar o dónde está ubicado cada extintor. No son grandes los laboratorios, ¿no ve? Pero siempre da la posibilidad de que las personas que entran a hacer sus prácticas puedan ver ese mapa de riesgos y además mentalizarse, ¿no ve? Empezar a hacer que eso entre a nuestra cabecita, a nuestro cerebro para poder actuar también de manera correcta. Bueno, ese es mi criterio que con toda la teoría que nosotros estamos llevando, que se puede aplicar, podríamos fácilmente identificar y plasmar en un mapa de riesgos. Muchas gracias, se entendió claramente. Muy bien, Jorge Luis. ¿Alguien más, por favor? Inge, buenos días. No sé si vamos a utilizar el extinguidor en los laboratorios o aprender a utilizar o no vamos, Siri. Ese es mi deseo y mi anhelo y mi propuesta que ya he hecho para ver, pero antes de la pandemia yo tenía todos los equipos, los extintores listos para poder hacer las prácticas con los estudiantes, ¿no? Pero ahora me han indicado, no he ido a ver, me han indicado que lo habían sacado, habían hecho no sé qué con ellos y están ahorita sin carga los extintores. Y algunos extintores, bueno, los han dañado también. Entonces estoy esperando, o ya he hablado, estoy esperando que me den una respuesta para ir a hacer la verificación y poder hacer la práctica con los extintores. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, eso es lo que yo me estoy proponiendo para este semestre porque ya casi todo, vamos a ir paulatinamente a entrar al proceso de presencialidad y creo que ya se han dado los primeros pasos en este semestre y bueno, Dios mediante nos vamos a reunir para poder utilizar esos equipos que hay allá, ¿ya? Don, Está ¿quién bien, es el Inge. que preguntó? David, ¿se escuchó David? David Condori, ¿no? Que Sí, habló. está bien, Inge, te dije. Gracias. Ok, sí, es que no escuché si contestaste o si escuchaste. Ok, gracias. José Luis, Sí, buen día, ingeniera. Una pregunta, en una unidad productiva, ¿dónde debe ubicarse el extintor y si hay distancias en metros, cuánto sería y de las estaciones de trabajo? a ver, de nuevo, por favor, de acuerdo a lo que hemos visto. Sí, tenía una duda sobre si en una unidad productiva, ¿dónde debe ubicarse el extintor? Y si hay distancias en metros ya establecidas y cuánto sería y de distancia de las estaciones de trabajo. Bueno, acabamos de explicar, ¿no? No es de decir en una unidad productiva de esta manera. Hemos hablado y hemos explicado cómo deben ser ubicados los extintores, en qué lugares, a qué altura. Y para la ubicación de los extintores debemos hacer la, ¿cómo se llama? La identificación de peligros y la evaluación de riesgos.
sobre los resultados de eso vamos a ubicar. Existen algunas normas, pero tendríamos que ver si eso se aplica a lo que está en nosotros. No puede estar obviamente un extintor al lado del otro. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, si no hay ninguna consulta, quedaríamos acá y nos veríamos la próxima clase. Tengan todos ustedes muy buenos días. Que tenga buen día, Inge. Hasta la próxima Hasta luego. clase. Muy bien, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Elizabeth. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge.